todos y bienvenidos a este webinar sobre cómo usar la automatización de procesos para teletrabajar de forma efectiva. Tenemos gente de todas partes de Iberoamérica, por supuesto, de España, así que os agradezco mucho vuestro tiempo para asistir a este webinar, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, quisiera presentarme y dar un poco de información sobre mí, porque aunque veo algunas caras conocidas, o mejor dicho, algunos nombres conocidos, pues la mayoría no me conoce, ¿no? Mi nombre es Reinaldo Hoffman y yo soy el CEO de Celion y he sido empresario por más de 30 años con una vasta experiencia en el mercado de CRM y automatización de procesos. Lo que significa que tengo un amplio conocimiento de, como dicen por ahí, de lo bueno, lo malo y lo feo de las empresas, ¿no? Conozco muy bien las alegrías y los dolores de tener una empresa. Por otro lado, soy coach certificado y de alguna manera, y un poco para ponerme filosófico aquí, siempre he creído que el secreto del éxito no está en trabajar más, sino en trabajar mejor. Y básicamente eso ha sido como un poco el grito de guerra que me ha llevado a mí a formar y a desarrollar la plataforma que ahora os voy a presentar, ¿no? Porque los que me conocen siempre me han escuchado hablar de lo que es la pureza de la hora, ¿no? Es decir, de la hora que dedicamos, en este caso al trabajo, ¿cuánto realmente estamos aprovechando, ¿no? Y eso para mí es vital, porque yo no quiero trabajar más. Es decir, yo no quiero tener éxito si tengo que trabajar 14 horas diarias. Es decir, pues no soy creyente de eso. Yo soy más creyente en trabajar, digamos, una hora, en subir la pureza de la hora y que efectivamente una hora de trabajo mía pues equivalga a 3 horas de un empleado normal, porque efectivamente se pierde muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, un poco sobre la agenda de hoy. Vamos a tener una presentación muy rápida de 15 minutos, y luego una demo de 15 minutos y luego una sesión de preguntas y respuestas. Pero para aquellos que lleguen al final de la presentación, tengo un anuncio que estoy seguro que os va a gustar mucho, ¿no? Sobre Celion. Entonces, un poco hablando del público objetivo. Público objetivo, es decir, ¿cuáles son, en qué estuvimos pensando cuando creamos este webinar, ¿no? Estuvimos pensando en aquellas empresas que están sintiendo el dolor de la distancia, un poco para meterle un poco de drama aquí, ¿no? El dolor de la distancia, producido por supuesto por el teletrabajo o el trabajo remoto, dependiendo del país, pues se llama de una forma u otra, ¿no? Entonces, sienten que desde que empezó el teletrabajo, pues han tenido pérdida de productividad, dificultad para gestionar la empresa y los empleados, que les falta información sobre la gestión y sobre todo perciben un tiempo de respuesta lento. Pero bueno, yo soy un poco no, mejor dicho, soy del pensar que el teletrabajo o el trabajo remoto realmente no es el problema. Yo creo que el problema va mucho más allá. Es decir, el teletrabajo ha actuado como un catalizador de un problema que existía previamente, ¿no? Entonces, por eso yo decía que teletrabajar va mucho más allá de una videoconferencia o tener acceso a los ficheros o a los documentos de la empresa. Porque si yo tengo efectivamente un problema, una dolencia previa, básicamente el teletrabajo lo que va a hacer es pues manifestarla, pero de forma, vamos, a grito, a grito. Entonces, pero cuando hablamos de este problema, cuando yo hablo de este problema, ¿cuál es este problema preexistente que el teletrabajo ha de alguna manera agudizado, ¿no? Pues básicamente el problema es que la ejecución manual de los procesos de negocio se traduce en una gestión empresarial lenta, costosa y propensa a errores, que nos puede hacer perder, y esto es estadístico, hasta un 40% de nuestro tiempo al día. 40. Es decir, por cada hora que trabajamos nosotros, pues perdemos unos 24 minutos que no sabemos qué hacemos con ellos, ¿no? Es decir, 36 minutos es útil y 40 y 24 no. Por supuesto, habrá gente que pierda 10 y habrá gente que pierda 20%, pero es que 20% es mucho. 20% quiere decir que por cada hora, pues sí, perdemos 12 minutos y lo multiplicamos por 10 horas, que trabajamos 8 horas al día, son 2 horas, que es mucho dinero, ¿no? Entonces, básicamente, ¿en qué perdemos este tiempo? Entonces, primero que todo, debido a que la realización manual de las tareas no deja rastro por ningún sitio, pues estamos obligados
¿ok? A asistir a reuniones innecesarias, a estar preguntando quién está haciendo qué, el cual nos hace perder muchísimo tiempo. Por otro lado, como cada empleado hace las cosas a su manera, ¿verdad? Porque no hay un proceso de facto, pero en realidad no hay un proceso formalizado que dice que las cosas deben hacerse de cierta manera, pues cada empleado le pone como su toque personal. Y esto nos lleva a costosos errores y resultados impredecibles, el cual nos lleva mucho tiempo luego para arreglarlo. Por otro lado, perdemos muchísimo tiempo respondiendo a cadenas interminables de email. Yo creo que el 100% de las empresas con que yo hablo sufren de esto porque utilizan el email como herramienta para ejecutar sus procesos de negocio. Y esto es un grandísimo error, porque el email no está hecho para eso. El email es una herramienta de comunicación, de notificación, no para ejecutar los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros vamos a tener una reunión con alguien, buscamos en el email a ver cuál fue lo último que hablamos. Cuando se presenta un problema con un cliente, pues efectivamente tenemos que hilar todos los emails para ver qué fue lo que pasó y para ver cómo podemos resolverlo. Y todo eso es tiempo. Por otro lado, nos las pasamos esperando, buscando, duplicando esfuerzos cuando hablamos de comentarios, cuando hablamos de aprobaciones, cuando hablamos de documentos. Siempre estamos esperando, ¿no? O sea, acá estamos mucho tiempo esperando. Por otro lado, tenemos, como dije antes, ya que los procesos manuales no dejan rastro, ¿vale? De las tareas realizadas, pues nos es muy difícil medir a la gente. O sea, no solo no, como digo, perdemos mucho tiempo en ese jaleo, sino además no sabemos qué tal lo está haciendo la gente, no sabemos qué podemos mejorar, porque no hay indicadores de ningún tipo en ese sentido, ¿no? No solo de los empleados responsables de cada una de las tareas, sino de los procesos como tal. Es decir, si nosotros tenemos un proceso de atención al cliente, pues no sabemos si lo estamos haciendo a tiempo, si tenemos cuello de botella, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, lo que nosotros llamamos los procesos personas dependientes, que son aquellos que, como dije antes, los procesos, las empresas tienen procesos de facto y siempre hay un grupo de personas que se los conoce muy bien, pero cuando estas personas no están, pues los procesos se atascan, se paran. Y eso es tiempo perdido. Entonces, como dije antes, ahora que esta nueva normalidad nos impone el teletrabajo, esta realidad, esta situación que acabo de mencionar, pues se vuelve aún más crítica. Entonces, para resolver esta situación, fue que nosotros creamos Celium, el cual es una plataforma de colaboración en la nube, ¿vale? Es decir, que no hace falta pues instalar nada ni comprar nada, es como un servicio, ¿ok? Que sirve para automatizar cualquier proceso de negocio de forma simple, rápida, asequible y sin la ayuda de TI, el cual es muy, muy importante. Es decir, ¿qué hemos hecho nosotros? Para los que no conocen lo que es automatización de procesos o BPM y todas estas cosas, esta tecnología existe hace muchos años, pero muchísimos años. Esto no es nuevo. BPM, las plataformas BPM, que significan Business Process Automation, automatización de procesos de negocio, existen hace 30 años. Y sí, son muy buenas. Empresas, digamos, de plataformas como IBM, BPM, Appian, Pega, son plataformas que son muy robustas y muy buenas, pero también extraordinariamente costosas y complicadas, como para el empresario común, como digo yo, ¿no? Para el empresario medio, que es donde nosotros estamos enfocados. Entonces, Celium básicamente lo que hemos hecho nosotros es simplificar y abaratar todo eso de manera que sea efectivamente accesible a un público que hasta ahora no le había sido posible para que se beneficie de esa ventaja. Ahora bien, ¿en qué consiste la automatización de procesos? Es decir, mucha gente, yo sé que muchos de los presentes, pues sí, lo conoce y sabe lo que es, pero me vais a permitir 3 minutos para explicar esto, porque hay gente que realmente no lo conoce. Entonces, vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos un reembolso de gasto, ¿vale? Que el reembolso de gasto, primero que todo, hay que entender que todo lo que hacemos en la empresa está basado en un proceso. Es más, lo que hacemos inclusive a título personal es un proceso. Es decir, lavarnos los dientes es un proceso. Entonces, una vez que entendemos eso, un proceso es, para ponerlo de forma simplificada, son una serie de pasos que se toman con responsables, ¿ok? Y con unos tiempos que deberían ejecutarse para lograr un resultado. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso de Celium,
es que pintamos de una forma muy sencilla, como si estuviéramos en PowerPoint, pues pintamos esos pasos. En este caso, vamos a coger el ejemplo del reembolso de gastos, donde decimos, bueno, primero vamos a tener un formulario que necesitamos esta información, que el solicitante la llene. Luego podemos meterle un automatismo que dice, cuando el monto que están pidiendo de reembolso es menor a 100, pues vamos a aprobarlo de una vez. Y si no, pues se lo pasamos a su respectivo supervisor para que decida si se lo aprueba o no. Si se lo aprueba, pues que se le haga el reembolso y se le notifique la aprobación de forma automática con un email. Y si no, pues efectivamente que se le notifique el motivo de rechazo. Entonces, básicamente nosotros con estos pasos y con estos sencillos pasos le decimos a Celion lo que tiene que hacer. Este es un poco el lenguaje que Celion entiende. Entonces, cuando venga una persona la próxima vez a solicitar un reembolso de gastos, pues Celion se va a ocupar de asignarle a cada persona los pasos que definimos que les correspondían. ¿Para qué? Para obtener un resultado final, que en este caso sería el reembolso de gastos. ¿Vale? Además de esto, Celion se integra con las típicas, digamos, las aplicaciones que tienen casi todas las empresas, los ERP, CRM, el de recursos humanos, contabilidad, etcétera, ¿no? Pero es importante destacar algo, ¿no? Mucha gente se confunde entre lo que hace automatización de procesos y, por ejemplo, un ERP. Y yo aquí menciono un ejemplo. Nosotros tenemos un cliente que utiliza Celion, automatizó todo lo que es la gestión de peticiones de compra, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de compra, pues un ERP guarda todos los registros de compra, inclusive emite lo que es el pedido, el número de pedido, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la gestión de los proveedores? ¿Vale? Eso no lo hace un ERP. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que se ha automatizado el proceso de gestión de proveedores, cuando se piden las propuestas, se aprueban, etcétera, etcétera, inclusive llegando a facturar, ¿vale? Y nos complementamos, es decir, nosotros venimos a complementar el ERP y nos integramos a él de manera que el resultado final pues se actualice dentro del ERP y quede digamos, el registro. Lo mismo con el CRM, mucha gente utiliza su CRM, utiliza para llevar control de sus procesos de negocio, y está muy bien, yo lo uso. Pero, ¿qué pasa con la gestión del día a día? Es decir, ¿qué pasa con el proceso de venta? ¿Qué pasa con los procesos de seguimiento? ¿Vale? O sea, hay algo importante aquí, porque Celion lo que hace es que en vez de uno ir a buscar, digamos, o a un CRM o a una agenda, que es lo que tiene que hacer, Celion proactivamente va asignando todos los pasos. Entonces, es importante saber la diferencia, lo mismo con recursos humanos. Recursos humanos guarda todo lo que es referente a nómina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el onboarding, el proceso de onboarding de un nuevo empleado? ¿Quién lo hace? Eso no lo hace un sistema de recursos humanos. ¿Vale? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, continuando, ¿vale? ¿Qué procesos se pueden automatizar? Pues se pueden automatizar los procesos horizontales comunes a todas las empresas. ¿Okay? Como por ejemplo procesos de servicio al cliente, como onboarding de nuevos clientes, atención al cliente, en la parte de contabilidad, la parte de gestión de facturas por cobrar, facturas por pagar, gestión de contratos, gestión de pagos, gestión del ciclo de venta, aprobación de descuentos de venta, la parte de gestión de leads, onboarding de nuevos empleados, solicitud de vacaciones, etcétera, etcétera. Y Celion, para facilitar lo que es la adopción de la automatización de procesos en aquellas empresas que nunca lo han hecho antes, simplemente lo que estamos haciendo es cargar, ¿okay?, estas plantillas de procesos sin coste alguno entre Celion. ¿Para qué? Para que si una empresa, por ejemplo, quiere un proceso de onboarding de nuevos empleados o de solicitud de vacaciones, pues coja esta plantilla y con pequeñas modificaciones, ¿okay?, lo puede adaptar a su empresa y ponerlo a funcionar en tiempo récord. También, además de los procesos horizontales, tenemos procesos verticales, típicos de cada sector, como por ejemplo, logística, seguros, salud, manufactura, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, con la automatización de procesos de negocio, lo que se logra, lo que se consigue, es que estos se ejecuten de forma predecible, constante, sin errores y a tiempo. Y lo más importante es que sea sin importar, se hacen, perdón, sin importar la ubicación de los empleados. ¿Okay?
Entonces, además, el poder contar con toda la información necesaria para realizar la tarea en un solo sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tenga que ir a buscar ni a los emails, ni a las agendas, ni a mi propio disco de mi ordenador, ni en ningún sitio, información necesaria para realizar una tarea, sino que todo lo tenga en un mismo sitio. ¿Vale? Por supuesto, beneficios. Si estamos hablando que podemos llegar a perder hasta un 40%, no nos vayamos tan lejos. Digamos que podemos recuperar un 10% del tiempo. Pues el 10% del tiempo, cuando lo multiplicamos por cualquier nómina anual, es dinero. Es dinero, es que por lo que le multipliquemos, así sea una nómina anual de una pyme de 100.000 euros, ¿vale? Pues son 10.000 euros. Es mucho dinero. Entonces, por supuesto que el ROI es, ahí sale 30, 200%, y yo diría que es entre 300 y 400%, porque el coste de Celium es muy bajo y ahora vamos a hablar de eso. Por otro lado, el tener un mejor control operativo al saber quién está haciendo qué, cómo y cuándo todo el tiempo. ¿Vale? Por otro lado, el tener una mayor eficiencia y productividad, porque efectivamente empezamos a eliminar todos esos desperdicios de tiempo y logramos hacer muchas más cosas con los mismos recursos. Y además, como hemos estandarizado los procesos, pues se reducen los errores, ¿ok? Y por supuesto se ahorra mucho en costes. Lo que deriva en empleados empoderados, porque efectivamente los empleados pues dejan de perder tiempo en cosas que realmente no motivan y lo que hacen es concentrarse en actividades o en acciones que sumen a la empresa. Por otro lado, en la información que antes no se tenía sobre la gestión o sobre el trabajo que hace cada empleado, sobre todo ahora que estamos a distancia, donde no podemos verlo, porque mucho era, por lo menos en España, yo creo que en Iberoamérica, perdón, en general, existía o sigue existiendo mucho de que si te veo porque estás trabajando, cuando eso no es totalmente cierto, ¿no? Entonces, claro, ahora que no te veo, pues sabrá Dios, ¿no? Entonces, una manera de realmente saber eso es con la información resultante de la automatización de los procesos, el cual nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones y la mejora continua. Y por supuesto, todo esto nos va a permitir lo que yo llamo el producir sin fronteras. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con esto vamos a entrar en la demo. Recuerden que las preguntas las vamos a dejar para el final. Entonces, rápidamente, vamos a entrar aquí, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste Celium? Sería una solución que está en la nube, ¿okay? Una plataforma que básicamente cada quien entra con su nombre de usuario y su clave. Entonces, básicamente, en Celium tenemos una serie de usuarios que son los que, digamos, los que forman la empresa, y tenemos grupos de usuarios que nosotros formamos bien por departamento, como por ejemplo el departamento de compras, departamento comercial, el departamento de recursos humanos, etcétera, o a lo mejor inclusive por rango. Usted podemos tener un grupo de directores, etcétera, que utilizamos para asignar tareas o decisiones, ¿vale? Entonces tenemos aquí lo que sería pues nuestra librería de procesos, ¿vale? No automatizados, pero perdón, los procesos, cuando digo no automatizados, porque cuando están automatizados lo vamos a ver en otro sitio, es aquí donde nosotros documentamos y realmente pintamos ese flujograma que antes eso se enseñé, ¿no? Entonces podemos ver aquí que tenemos procesos horizontales, tales como atención al cliente, solicitud de compra, reembolso de gastos, onboarding de nuevo empleado, factura, gestión de facturas por cobrar, pagar, inclusive nuestro proceso comercial está automatizado aquí. Y también tenemos, por ejemplo, mercados verticales, como por ejemplo todo lo que es el reclutamiento de personal, toda la parte de logística, de seguros, de asesoría empresarial, de franquicias, etc. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Como expliqué antes cuando estaba en la presentación, vamos a tomar, por ejemplo, reembolso de gastos. ¿Okay? Yo reembolso de gastos, lo primero que tengo es una documentación que se hace una vez y, bueno, claro, siempre se puede ir actualizando. Y luego tenemos un flujograma que me dice a mí que básicamente lo que yo pinté antes, ¿okay? Que podemos ver aquí, que el cual esto es de formato libre, de manera que podemos tenerlo como queramos. Normalmente esto no se puede hacer con un modelador de procesos, pero nosotros sí podemos hacerlo. De lo cual nosotros tenemos, como digo, una manera muy fácil, arrastrando, tenemos tareas, ¿vale? Los cuales las tareas son acciones que se le asignan a una persona o a un grupo de personas
Yo inclusive puedo decir, por ejemplo, si tengo una tarea que es revisión de un contrato, se lo puedo asignar al grupo del departamento legal, que a lo mejor tiene 6 abogados, y decir, asígnaselo al que esté menos ocupado. Ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿vale? Además tengo, inclusive puedo asignarle, perdón, tareas tanto a roles internos como a gente inclusive externa. Es decir, yo puedo asignarle una tarea a un cliente o a un proveedor que no formen parte, por supuesto, de mi empresa, y ni siquiera sean usuarios de sello, y lo puedo incorporar a mis procesos del día a día asignándole tareas. Asimismo, tengo decisiones, ¿ok? Que se le asigna a una persona en particular. También tenemos los robots, que nos van a permitir cosas como, por ejemplo, asignar un rol, envío de email automáticos, integrarnos con el CRP, el RM, perdón, el CRM, etcétera, etcétera, e inclusive llamar rutinas como para hacer, perdón, y hacer cosas como, por ejemplo, como hemos hecho con un cliente, si que está lanzando unas campañas por Facebook, entonces tenemos un robot que cuando la gente presiona, sí, quiero saber más sobre esto, enseguida dispara un proceso de venta y se lo asigna a un agente, porque esto es una empresa de correduría de seguro. Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, básicamente cuando nosotros pues pintamos, ¿verdad? Y como dije, esto es tan sencillo como lo que estáis viendo ahora, ¿ok? Y lo puedo poner, hay gente que le gusta mucho más todo rectito, etcétera, y hay gente que he visto pues que lo pone como quiera, porque la idea es de este formato es que cada quien pinta el proceso como lo visiona en su mente, como lo ve, porque al final lo que importa es que esto funcione. Yo he visto cosas así, que no tienen, vamos, que para la persona que lo hizo, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Pero lo importante es que cuando lo automatice, funcione, ¿ok? Por eso es que hemos hecho esto. Entonces, una vez que se automatiza, y esto es tan sencillo como decir automatizar, el proceso está automatizado. Entonces, ahora, ¿cómo ejecutamos un proceso? Para esto, ¿okay? Me he creado 2 usuarios más. Uno que se llama Pedro, ¿okay? Que está aquí, que vemos aquí Pedro Pérez. Y tenemos otra persona que se llama Pilar, que quizás está en el departamento, por ejemplo, de recursos humanos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues Pedro dice, pues yo voy a crear un caso, yo necesito un reembolso. Entonces, básicamente se va donde reembolso de gasto, el cual puede ser uno de sus procesos favoritos, ¿okay? Y llena la información. Dice, bueno, mira, yo estuve ayer, me fui con una comida, el importe fueron 120 euros, el tipo de gasto fue un general, mi supervisor es Reinaldo, que soy yo, y yo pudiera subir inclusive una factura, ¿vale? Si yo pudiera servir, vamos a ver si tengo algo pequeño aquí, bueno, vamos a suponer que es esto, ¿ok? Entonces yo puedo cargar los elementos y simplemente cuando él crear, pues se crea el caso, se crea el expediente, el caso está vivo, el proceso, hay una nueva instancia del caso. Entonces yo cierro aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si recuerdan el flujo que enseñé, lo primero que hace es un automatismo que dice, si el monto es menor a 100, apruébaselo de una vez. Si es mayor, pásaselo a su supervisor. Y como él dijo que el supervisor soy yo, pues si chequeamos aquí ahora, vamos a nuestro dashboard. ¿Ok? Pues vemos aquí una aprobación del supervisor. Es decir, este es mi tablero, ¿verdad? Mi dashboard donde yo voy recibiendo, yo como usuario, voy a ir recibiendo pues las distintas tareas, ¿ok? Que me vayan asignando dependiendo de los procesos que estén activos. ¿Vale? Esto lo puedo ordenar como yo quiera, por caso, por tipo de proceso, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, yo tengo una hora para responder esto, y para responderlo simplemente hago clic, ¿ok? Y antes de seguir aquí, lo importante de esto es que de nuevo a mí me asignaron mi tarea y yo estoy ahora en mi casa y Pedro estaba en su casa también, ¿vale? Yo no estoy en la oficina, pero la tarea hay que realizarla. Entonces yo lo primero que hago es hacer clic sobre la tarea y aquí vemos a mano derecha, que es muy útil, yo puedo ver toda la información previa a este, inclusive tengo aquí el documento, la factura, que yo si quiero la puedo ver, la puedo bajar, porque eso está guardado en la nube. El rol de supervisor, el importe menor a 100, ya se dijo que no porque se automatizó. Y ahora yo tengo la aprobación. En esta descripción normalmente se pone lo que el ejecutor, vamos a decirlo así, tendría que hacer. No sé que lo dejé por defecto. Entonces, aquí
Aquí tenemos otra cosa muy importante. Por ejemplo, supongamos yo soy el supervisor y yo le voy a decir a Pedro cosas. Yo pudiera decirle, Pedro, esta es la última vez que reembolso gastos relacionados con este cliente, por decir algo. Entonces, lo importante de esto es que todos los aspectos informales que van alrededor de un proceso también se guardan dentro del expediente, dentro del caso de ese proceso. Es decir, si bien la automatización de procesos es una formalización de los procesos, nosotros no dejamos fuera los aspectos informales, ¿vale? Que en el caso de la pyme es una ventaja competitiva porque es lo que nos permite movernos y hacer cosas que las grandes empresas no pueden. Solo que esos aspectos informales, en vez de quedar pues desperdigados por todos lados, pues quedan centralizados en un solo sitio. Entonces lo que va a pasar es que esta persona, Pedro, va a recibir un email diciendo, tu jefe, tu supervisor, te está diciendo algo aquí. Y además queda registrado. Entonces, para realizar la tarea, pues yo simplemente digo aprobar. ¿Y qué va a pasar? Pues ya yo la completé y de nuevo habíamos visto que había otra, se le iba a asignar si se completaba, si se aprobaba, pues se le iba a asignar el de reembolsar el gasto o actualizar la contabilidad a esta persona. ¿A quién? A Pilar, que estaría, por ejemplo, en el Departamento de Administración, en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Vale? Entonces, antes de completar esta tarea, os muestro rápidamente cómo sería el de monitorización de los casos. Es decir, yo como, por ejemplo, como supervisor, yo pudiera ver todos los casos que están activos en el sistema, ¿vale? Y yo pudiera verlo inclusive por tipos de casos. Yo pudiera, en este caso, yo pudiera decir, pues vamos a ver todos los recursos humanos que estén en ejecución, ¿vale? Y bueno, ahora tengo uno solo, que es el que acabo de mencionar, que acabo de lanzar, y si hacemos clic, pues vamos a ver el detalle, ya lo vamos a ver, o pudiera buscarlo por el search, el cual yo meto simplemente una palabra que haya utilizado. Por ejemplo, yo me acuerdo que hice un negocio con Pedro Pérez en algún momento. Pues el Celium va a buscar donde aparezca Pedro Pérez en todos los pasos de todos los procesos que hemos ejecutado. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí lo de el expediente, el caso, simplemente damos clic. Entonces vemos aquí varias cosas. Uno, podemos ver todas las tareas completadas, inclusive podemos ver un poco el detalle, inclusive podemos modificarlo si somos supervisor. Podemos ver en dónde está parado el proceso, de manera que si alguien me llama en un momento dado y me dice, mira, ¿dónde está en este caso, un reembolso de gasto? Y digo, mira, ¿qué ha pasado con mi reembolso? Voy a hacer un proceso de atención al cliente. Pues yo puedo decir, mira, está en manos de Pilar, no te preocupes, estamos a tiempo, ¿vale? O si no estuviera a tiempo, yo pudiera, por ejemplo, si veo, porque todavía estamos a tiempo, pero si cuando no está a tiempo sale una etiqueta que dice tarde, y yo pudiera entonces decir, oye, Pilar, ¿qué está pasando con esto? ¿Vale? Y además queda ahí. Por otro lado, podemos ver los comentarios, el comentario anterior que yo metí, y también podemos ver los documentos, como vemos aquí. Yo metí el documento de factura que se puede ver y por supuesto se puede descargar. También tenemos aquí un resumen, ¿okay? Mucho más simple de todo lo que se ha hecho, ¿okay? El cual nos indica cuando las tareas se hicieron a tiempo, cuando se hicieron tarde, etcétera, etcétera. Además de poderlo ver de forma gráfica. Y esto es muy, muy interesante porque primero, ninguna otra plataforma lo hace. ¿Qué pasa? Cuando alguien, imaginemos que Pedro en vez de decir sí, dijo no. Pues en cualquier otra plataforma habría que matar el proceso y empezar de nuevo. Y claro, esto es un proceso muy sencillo, pero cuando hay procesos mucho más complejos, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Okay? Que sobre todo cuando involucran a un cliente, el señor cliente vuelve a llenar el formulario, mire señor cliente, vuelve a rellenar esto o vuelve a probar. No, nosotros podemos hacer, si nos fijamos del lado derecho, como supervisor, si yo voy bajando, os fijáis que Celium va dando como marcha atrás. Y básicamente cuando llega el punto donde yo quiero dar marcha atrás, es como un undo, como me dijo un cliente una vez, y si eso es un undo, un deshacer. La verdad no lo había visto así. Básicamente lo que presionamos aquí es retroceder y Celium va a volver al paso que yo dije que quería volver, el cual esto es súper útil. ¿Vale? Entonces, vamos a volver donde Pilar. ¿Okay? Le vamos a decir, pues sí, meto cualquier comentario. Este es el tipo, por ejemplo,
de cosas que se haría para integrar. Es decir, yo esto lo sustituiría por un robot que haga el reembolso de gasto de forma automática y actualice la contabilidad. Pero bueno, para efecto de mostrar el flujograma lo hice como un paso. Vamos a suponer que lo completo. Si yo vuelvo al caso aquí, ¿vale? Podemos ver que ya se está notificando vía email. Entonces, si nos metemos ahora, como esto aquí, lo de los correos, ¿qué pasa con los correos? Lo primero es que mi correo, yo como supervisor, me llegó por correo, porque a lo mejor yo no estoy todo el día en serio, y me llegó una aprobación de supervisor, y que yo lo que hago es decir, completa el task, y me va a llevar donde la pantalla que mostré antes. A finales de mes sale la versión, el app del móvil, de manera que yo desde el mismo móvil voy a poder completarla. Entonces, eso soy yo como supervisor. Pero si vemos aquí, por ejemplo, Pedro recibió dos cosas. Una, el comentario que yo hice, que dice, esta es la última vez que reembolso gasto. Por cierto, escribí fatal reembolso, porque lo escribí con N. Es que es con N. Está relacionado con este cliente, y él sí le da view case, pues lo lleva al caso. Esto también sale en español. Y también tiene, una vez que se aprobó, le va a llegar algo que el email automático que dice su solicitud de reembolso por 120 euros ha sido aprobada, con una copia de a lo mejor del reembolso, de lo que sea, que yo anexé y con el cuerpo. ¿Vale? Entonces, básicamente eso es todo. Es decir, no hay mucho más. Si vemos aquí, de nuevo, simplificando, pues yo pinto un proceso, lo lanzo, lo creo, ejecuto las tareas y monitorizo los casos. Entonces, lo que hay que entender es, como yo decía antes, que a diferencia de otros sistemas, de un CRM, ERP, yo tenga que buscar a ver qué hago. Yo simplemente he delegado en serio que me haga todo. Yo inclusive a título personal he hecho procesos como por ejemplo esto, gestión de un asunto puntual, ¿okay? Donde yo inclusive yo puedo, aquí si yo creo 2 minutos, yo tengo aquí uno de gestión que yo puedo inclusive, yo puedo mandar a hacer a un tercero. Yo puedo decir, por ejemplo, Pilar, asunto, revisión de presentación, descripción de la tarea, dice, por favor, revisa esta PPT. Estoy escribiendo aquí esta presentación por errores. Vamos a ver, no voy a meter la mayúscula. Y yo le puedo decir, esto se lo voy a mandar en 3 días, o se lo puedo asignar hoy mismo a una hora determinada. Vamos a decir que se lo voy a asignar una hora antes de esta hora para que esto está relacionado con 20. Entonces, yo simplemente le puedo hacer clic y le mando la PPT, ¿okay? Que pudiera estar, vamos a suponer aquí, que no me quiero liar, en la presentación, presentaciones, pues vamos a decir que esta misma, ¿okay? Y simplemente cuando yo le doy crear, y esto es un por hacer que no tiene ninguna relación con un proceso ni de venta ni de nada ya establecido. Pero lo que quiero enseñaros es que yo puedo inclusive hasta mis por hacer. Si vemos aquí, este es el dashboard del tablero de Pilar, le va a salir una tarea asignada que es, aquí está, revisión presentación, ella tiene la presentación aquí, la revisa y ella me puede contestar. De hecho, si me contesta, lo que estoy listo, corregida, si me da completar, ¿vale? Y yo vuelvo a mi dashboard, ¿qué me va a salir? Me va a decir tarea realizada, ¿verdad? Y entonces yo veo aquí, que fue lo que ella me respondió, lista, corregida. Bueno, no se juntó ahora el fichero, entonces yo puedo simplemente decir, pues necesitas algo más, porque siempre hay, oye, mira, vuélvela a revisar o lo que sea, pero si yo digo que no, pues no, se completó la tarea. Entonces, de nuevo, yo dejo que Celio me vaya diciendo a mí lo que tengo que hacer, por lo que la pureza de mi hora ha subido exponencialmente, porque yo me dedico a hacer las cosas que suman al negocio. No gasto tiempo buscando información en email ni en ningún otro sitio. Así que bueno, ya regresando a la presentación, ¿okay? Ya para terminar, vemos que entonces que salió de una forma muy simple, ¿okay? Y sobre todo rápido, porque como dije antes, yo he tenido casos donde una persona habló hoy y pasado mañana tiene el primer proceso funcionando, ¿no? Y sobre todo asequible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pago realmente súper asequible, súper comprobado que la pyme lo acepta, que es de un pago mensual de 12 euros. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Si yo decido pagar cada usuario
sin ningún tipo de compromiso de tiempo, pues pago mensualmente 12 euros. Y si decido pagar anualmente, es decir, una vez al año, pues pago 10 euros por usuario. ¿Vale? Entonces, sí, esto está, es que me hicieron una de las preguntas que siempre hacen, es que si tiene algún tipo de limitación, no hay ni limitación ni de funcionalidad, ni de número de procesos, ni de espacio. Con los mismos 10 euros se puede hacer de todo, sin limitación. ¿Vale? Así que bueno, yo los invito a que prueben Celium gratis por 15 días, entrando en nuestra web, ¿vale? Que es www.celium.com, donde además, y este es un poco el anuncio que quería hacer, aquellas personas del webinar se metan, digamos, a probar Celium gratis, si deciden quedarse con él, que estoy seguro que será así, tendrán un descuento del 17%, ¿vale? Que equivale a pagar el precio anual, a pagarlo mensualmente de 10 euros. ¿Ok? Por el primer año. Está muy bien. Yo digo que es tan accesible que vale la pena probarlo. ¿Vale? Porque simplemente si al mes o 2 meses no te sirve, que de nuevo no creo, pues simplemente deja de pagarlo y listo. Y no pasa nada. Así que bueno, ahora voy a terminar lo que es la grabación para lo que es la copia, para no alargarnos, pero voy a seguir con las personas que están online con las preguntas y respuestas. Para los demás, muchísimas gracias y bueno, lo que seguimos. Hasta luego.